Ya, muchachos, vamos a hablar hoy día del tema de la ansiedad. Ya. Pero ¿qué les parece si primero oramos un ratito y de ahí desarrollamos el tema, ya? Oremos, por favor. Bendito Señor, te agradecemos, Padre, por este tiempo que nos das de poder conversar y reflexionar sobre las situaciones que podemos estar viviendo. ¿Y qué piensas tú respecto a esto, Padre Santo? Te pedimos que ahora que vamos a hablar sobre este tema de la ansiedad, seas tú quien nos hable, tu palabra, Señor, no yo, sino tu Espíritu, Padre Santo, sea quien nos guíe en este tiempo, Padre. Oramos por aquellos que también no han podido venir, si pueden conectarse, que así sea, Señor, sino que también tu palabra llegue a ellos, Padre Santo, de una o de otra forma. Encomendamos este tiempo, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Ya, muchachos, la ansiedad. A ver, quiero preguntarle, Fernando, ¿qué me puedes decir de la ansiedad? ¿Qué piensas que es la ansiedad? Cuando, digamos, algo te inquieta y está en tu cabeza todo el rato y no sabes cómo tratarlo, se genera este sentimiento, creo. Ya. Rodri, ¿tú? Preocupación por mí. ¿De acuerdo? Bueno, la ansiedad es una reacción humana, lo que dice la psicología. Es una reacción humana, es natural, es normal que, que nos da y nos afecta tanto a la mente como al cuerpo, ¿ya? Pero es importante porque es como un sistema de alerta a nuestras emociones cuando nos vemos frente a una situación, puede ser de peligro o algún tipo de amenaza, ¿no? Lo que hace la ansiedad es esta alerta que nos dice, oye, cuidado, ahí está, esto puede pasar o esto está pasando, ¿no? Y la ansiedad lo que hace es producir en ti una reacción frente a esa ansiedad. Entonces, en ese aspecto, la ansiedad no es mala, hasta cierto punto, ¿no? En dosis mínimas, vamos a decirlo así, la ansiedad nos mueve, nos motiva a la acción frente a una situación determinada de riesgo, de peligro, de amenaza. Esa reacción se produce precisamente para eh, enfrentar esta situación y producir un resultado positivo para nosotros. Entonces, la ansiedad en dosis mínimas nos mueve a la acción frente a una alerta, frente a una amenaza, por ejemplo. ¿De acuerdo? Sin embargo, la ansiedad puede llegar a darse a niveles de repente más complicados, más difíciles. Y a eso lo podríamos catalogar como un trastorno de ansiedad. Ahora, ¿qué cosa es un trastorno de ansiedad o cuáles son sus características? Bueno, se caracteriza por una ansiedad o un miedo intenso, una angustia excesiva, una preocupación que prácticamente no se puede controlar, ¿no? Esta angustia, este miedo excesivo en nosotros puede generar malestar incluso físico, ¿no? Temas emocionales nos empiezan a afectar al cuerpo, de repente te empieza a doler la cabeza, empiezas a tener dolores de estómago, se empieza a poner la situación un poco más complicada, ¿no? Afectan el funcionamiento habitual de una persona y es independientemente de la edad. O sea, la ansiedad la puede vivir un niño, un adolescente, un joven, una persona adulta. Depende de la realidad que esté viviendo. Ahora, estos trastornos ya se llegan a tratar probablemente con ayuda profesional, ¿no? Sin embargo, la palabra de Dios no es ajena a esto. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué cosa puede estar produciendo ansiedad en nuestra vida actualmente? A ver, ¿quién me dice, muchachos? Ejemplos. A ver, Dana, ¿qué crees que puede estar produciendo ansiedad en la vida de un adolescente actualmente? No poder interactuar con alguien de tu edad. ¿Cómo? No poder interactuar con alguien de tu edad. Correcto, muy bien. A ver, ¿quién más está aquí? Raulín,
Raúl Alexander, ¿qué puede estar produciendo ansiedad en la vida de un adolescente actualmente? Las tareas, no poder salir con tus amigos, como dijo Dana, ¿no? No poder tener un contacto social. Interesante respuesta. Les puedo proponer algunas ideas, ¿ya? Por ejemplo, una de las situaciones que nos pueden estar generando ansiedad actualmente son las malas noticias. Vemos la cantidad de infectados, coronavirus, muertes, delincuencia, inestabilidad económica, ¿no? que parece que se puede dar en nuestro país, la soledad, justo lo que decían, feminicidios. En esta última semana creo que han asesinado a 4 mujeres, y la lucha de poderes que podemos ver entre candidatos a la presidencia y todo este tema de los juicios, las impugnaciones, los rechazos, los reclamos, las marchas, ¿no? Todo eso que habla de luchas de poderes, ¿no? Esas cosas podrían estar produciendo ansiedad en nuestra vida, ¿no? O sea, el hecho de ver que la gente se empieza a morir y no se puede controlar, ¿no? La delincuencia, que cada vez hay gente que... Ayer vi a una persona, está en la puerta de su casa, pasó una moto y se llevó su celular, como si nada, en 2 segundos, ¿no? El hecho de que nuestros papás puedan perder el trabajo por la inestabilidad económica, se hace bastante complicado. La soledad. Muchos adolescentes hoy en día están experimentando soledad. ¿Por qué? Porque no pueden verse con sus amigos, porque interactuar de manera virtual se les hace difícil. Inclusive, mire, la generación de ustedes se les llaman nativos digitales, o se les llamaba. Considerando a todos aquellos nacidos después del 2005, nativos digitales, miren que como esta situación virtual inclusive no permite el relacionamiento correcto, y muchos adolescentes se sienten solos, no tienen con quién hablar, o en todo caso creen que no tienen con quién hablar, porque siempre hay alguien con quien hablar. Y otra de las cosas que puede estar produciendo ansiedad en nuestra vida es la realidad actual de cada uno. Por ejemplo, el encierro, ¿no? Estar viviendo en un departamento, en una casa y no poder salir con libertad. Conflictos familiares, ¿no? De repente nos estamos peleando por el control del televisor, por el internet, porque me dicen que hagan mis tareas y la verdad es que no tengo ganas, por cursos difíciles, como decía Raúl, las tareas, ¿no? Esta situación nos está produciendo ansiedad. La rutina misma, ¿no? El solo hecho de todos los días levantarse una hora, de repente algunos están tomando desayuno a deshoras, están entrando a su tarea, a sus cursos, no les gusta estar todo el día frente a una computadora, les genera aburrimiento, que es lo que digo aquí, no le encuentran sentido ya a la vida virtual, no tienen sentido. Esa rutina también produce ansiedad, y muchos adolescentes están viviendo una situación de desesperación, de angustia, de miedo, ya no pueden salir de sus casas con la tranquilidad, porque de alguna u otra manera ya se tiene en la mente que salir a la calle es sinónimo de estar expuesto a enfermarse, y eso es sinónimo a posiblemente morirse. Y eso genera angustia, ese miedo, ¿no? Y por otro lado, que vemos que el tema del terrorismo y los asesinatos, y que el país se va a ir a la ruina económica, y todo ese contexto externo, ¿no? que tenemos, nos genera miedo, nos genera angustia, nos preocupamos. Ahora, algo importante que debes saber, entender, querido amigo, amiga, joven, adolescente, es que la falta de control produce miedo y ansiedad. Cuando una persona siente que no tiene el control de las cosas, lo primero que experimenta es el miedo y la ansiedad. Precisamente tener el control de las cosas a uno le da seguridad, pero cuando no las tiene, esa incertidumbre le genera esto. Es importante que puedas entender también, amigo, amiga, que nosotros no podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos decidir cómo responder a ello.
como no podemos controlar y tenemos ansiedad y tenemos miedo y tenemos angustia, no podemos controlar lo que pasa. No vamos a poder controlar el tema de la pandemia nosotros, ¿no? No podemos controlar los asesinatos, no podemos controlar la situación económica, no podemos controlar el hecho de posiblemente enfermarnos. Pero lo que sí podemos es decidir cómo responder frente a este entorno de enfermedad, de muerte, de incertidumbre económica, de soledad. Sí podemos decidir cómo actuar frente a ello. Ahora, ¿qué dice la Biblia de todo esto? Porque finalmente nosotros no nacemos, nadie nació sabiendo cómo hacer las cosas. Pero el Señor sí sabe cómo debemos vivir. Y en su palabra Él nos dejó varios principios y promesas para nosotros creer en esta palabra y esa aplicarla en nuestra vida. Y en función a eso, nuestra vida puede tener o tomar un sentido diferente, una perspectiva diferente, una forma de reaccionar diferente a la que de repente hemos estado teniendo. Y quiero recordarles lo que dice la palabra del Señor en Deuteronomio 31, 3 al 8. Esta es una promesa que se le hace a Josué. ¿Quién era Josué? Josué fue el sucesor de Moisés. Si ustedes se acuerdan, Moisés llevó al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida y pasaron 40 años por el desierto. Luego de esos 40 años por el desierto, iban a entrar a Canaán, a la tierra prometida, y Dios le dijo, a esta tierra la va a conducir, a Israel la va a conducir Josué. Tú no, Moisés. Ahora, Josué era más joven que Moisés, no era un adolescente, pero era mucho más joven que Moisés. Y Josué no tenía experiencia necesariamente liderando a un pueblo como lo tuvo Moisés. En ese sentido, Josué era una persona que se estaba enfrentando a algo incierto, a algo que no conocía, a algo difícil. Y probablemente tuvo mucho miedo, tuvo mucha angustia, estuvo muy ansioso. Y se parece a lo que nosotros estamos viviendo, a las cosas que no sabemos ni conocemos y nos generan angustia. Pero mira lo que Josué escucha de Dios a través de Moisés. El Señor le dice primero al pueblo de Israel en el verso 6 de Deuteronomio 31. Te pongo del 3 al 8 porque hay un contexto que luego podrías leerlo, ¿no? Dice en el verso 6, sean firmes y valientes, no teman ni se aterroricen ante ellos. ¿De qué está hablando aquí? Lo que pasa es que para entrar a Canaán había que librar unas batallas frente a otros pueblos y eran ejércitos mucho más poderosos. Y estos israelitas que no eran necesariamente guerreros, era gente que había vagado por el desierto 40 años, no sabían ni siquiera pelear y estaban aterrorizados. Y el Señor les dice, no se aterroricen, no teman, porque el Señor tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. No te dejará ni te desamparará. Es la promesa que Dios le dio a su pueblo. Entonces Moisés llamó a Josué en verso 7 y le dijo en presencia de todo Israel, Josué, sé firme y valiente. No le dijo, sé temeroso y fluctuante o variante. Sé firme y valiente, Josué, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra de que el Señor ha jurado a sus padres que les daría y se la darás en heredad. El Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te acobardes. Mira la promesa que le da el Señor a Josué, ¿no? Él estará contigo, no te desamparará, ni te acobardes. No temas ni te acobardes. Ahora, esta promesa del Señor no se la estaba dando a cualquiera. Se la estaba dando a Josué, una persona entregada a Dios, una persona que confiaba en el Señor, que le servía, que tenía una relación directa con el Señor. Y cuando nosotros llegamos a tener una relación fuerte, directa, constante con el Señor es fiel con sus hijos. Y en ese sentido podríamos nosotros apropiarnos, si bien es cierto, esta promesa es para Josué,
podemos nosotros entender que cuando una persona se vive una relación directa con Dios, tiene las mismas bendiciones. El Señor no cambia, no ha cambiado desde quien era en su momento, en la época de José a la fecha. Y así como Josué dependía del Señor y el Señor lo bendijo y le dijo, no te dejaré ni te desampararé, el Señor también te dice hoy día, no temas, no te dejaré ni te desampararé. Si tú ves la enfermedad, si tú ves los problemas políticos, económicos, mundiales, las situaciones difíciles que vives, son como ejércitos que te esperan fuera de tu casa, o incluso son ejércitos que están atacándote, ¿dónde? En el campo de la mente. En tu mente se están librando muchas batallas. Y el Señor te dice, no te aterrorices, porque yo no te dejaré, yo estaré contigo. No temas ni te acobardes. Entonces, la palabra del Señor de por sí ya nos está hablando de que vamos a vivir nosotros situaciones difíciles, batallas, luchas en la mente o en la realidad misma. Pero el Señor está con nosotros. Te animo a que te acerques al Señor y puedas gozar de estas promesas. Otra situación que vemos en la palabra del Señor es en la vida de David. David fue perseguido por el rey Saúl. Saúl lo quería matar, porque Saúl sabía que David era el heredero del reino de los judíos, de los hebreos en ese entonces. Pero mira, cuando David tenía miedo de que lo maten, él oraba al Señor y cantaba y alababa y le decía, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Entonces, pasa que en la vida de los adolescentes, muchachos, tenemos mucho miedo, mucho temor, mucha angustia, pero precisamente estamos experimentando eso porque no hemos encontrado la respuesta para responder frente a esta situación. Y la respuesta está en la palabra del Señor. Y la respuesta está en el ejemplo que vemos en las personas que tuvieron una relación cercana con el Señor. Caso también de David. Dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. Imagínate cómo es una fortaleza. Una construcción de piedras en esa época, ¿no? Les iba a poner una foto, pero preferí dejárselo a su imaginación. ¿Cómo es una fortaleza? Tienes murallas de piedra, tienes torres a los costados, ¿no? ¿Y qué dice aquí en el verso 1? El Señor es la fortaleza de mi vida. El Señor es la fortaleza de mi vida. Una persona que está viviendo en comunión con el Señor puede vivir confiado o confiada de que el Señor es la fortaleza de su vida y que a pesar de las situaciones difíciles que vivimos, la fortaleza que nos da el Señor, la paz que nos da el Señor, nos quita toda angustia, nos quita todo temor. O sea, ¿cómo llegamos a entender eso? La única forma en la que tú entiendas cómo es esa paz, esa tranquilidad que el Señor te da a tu alma, a tu espíritu, la única forma que lo entiendas es experimentando. Porque describírtela con mis palabras probablemente sea bastante difícil, porque es una experiencia tan maravillosa que aún el lenguaje humano no puede describirla en su totalidad. Y en el verso 3 dice David, ¿no? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, y si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello yo estaré confiado. El Señor nos llama a estar confiados, chicos, en Él. El Señor nos llama a estar tranquilos, a no temer en Él.
a no temer en el corazón, a no tener angustia, a no tener preocupación. Bueno, siempre vamos a tener preocupación o angustia por algo, y eso no es malo. Lo malo está cuando eso te empieza a producir daños físicos, empiezas a tener ya una inseguridad tan grande que ya no puedes ni siquiera confiar en el siguiente paso que des, a tener tanto miedo, tanta intranquilidad. Eso ya te genera una perturbación, y eso no es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios para tu vida es que vivas en paz. A pesar de las situaciones difíciles, es que tengas paz. David mismo decía, aunque un ejército acampe contra mí y si contra mí se levante guerra, lo que estaba diciendo acá David es, oye, van a haber guerras, van a haber conflictos alrededor mío, en mi mente, físicamente. Siempre van a haber conflictos, siempre van a haber inestabilidades en la vida, siempre. Eso no va a cambiar. Pero aunque las haya, incluso en contra de uno mismo, estaremos confiados porque el Señor es nuestra fortaleza. Si nosotros tenemos este principio de vida este principio en nuestra vida, podemos tener vidas plenas, a pesar de las situaciones difíciles de la vida, muchachos. El libro de Isaías habla de un canto del pueblo de Israel y dice en el verso 3 del capítulo 26, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Ahora, ¿qué les parece si lo leemos de izquierda o de abajo a arriba? Perdón, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahora lo leemos de final al principio. Porque en ti ha confiado. Aquel que en su pensamiento en ti persevera, tú guardarás en completa paz. Solo aquel que en su pensamiento persevera en ti, oh Señor, en ti ha confiado, solo aquel o aquella persona, tú le guardarás en completa paz. ¿Cómo yo puedo tener paz, Marco? No puedo tener paz, es difícil, mi vida es difícil ser yo, no sabes lo que es. Bueno, si tu pensamiento persevera en las cosas del Señor, si tu confianza está puesta en el Señor te guardará de completa paz. Es una promesa que el Señor nos da. Si tienes una angustia terrible, sientes un nudo en la garganta, un vacío en el estómago, la ansiedad te carcome por la situación que vives, necesitas que tu pensamiento persevere en el Señor. Necesitas poner tu confianza en Dios para que tu corazón tenga completa paz. Una promesa que le hizo el Señor a Jeremías, mira lo que dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mucha gente dice, Dios es malo, Dios permite maldad, permite muerte en esta vida. Y con ese pensamiento lo único que hacen es pensar de que Dios es malo y que tiene planes malos para nosotros. Pero en realidad es todo lo contrario. Porque Él dice que Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Entonces, si de repente algo malo está pasando en tu vida, no es porque Dios sea malo, no es porque Él quiera el mal en ti, sino que Él tiene un propósito, porque sus planes son de paz para ti, no son de mal. Si tú entiendes que cada situación que vives, sea favorable o desfavorable, están dentro del propósito o de los pensamientos de paz de Dios para tu vida, tú podrás estar tranquilo, podrás vivir confiado, porque a pesar de que las situaciones se muestren difíciles, el Señor tiene un plan mucho más grande para tu vida en medio de esa situación. Cuando llegas a tener ese tipo de perspectiva en la vida, la angustia, la ansiedad se reduce, por no decir desaparece. Porque ya no estás peleando tú tus batallas solo.
Ya no estás luchando frente a la incertidumbre y a los miedos que vuelan en tu mente solo, sino que el Señor está contigo, diciéndote, yo estoy aquí, yo tengo planes de paz para ti. ¿Mm? Hay una parte en Primera de Pedro, el libro de Pedro se escribe a cristianos que estaban viviendo persecución, estaban padeciendo sufrimiento. Pedro le dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahí nomás, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué significa esto? Significa que tú puedes tener ansiedad, puedes tener miedo, puedes tener angustia. De la muerte, sí, te puedes morir. Hace unos días falleció el papá de una adolescente de un paro cardíaco. Estaba viendo televisión con su mamá y de pronto se empezó a sentir mal y falleció. Lo peor que nos puede pasar en esta vida, por así decirlo, peor, es la muerte. Y mucha gente le tiene miedo a la muerte. Pero la muerte no es una situación para tenerle miedo. La muerte es simplemente un cambio, un paso adicional sobre esta vida. Es dejar este cuerpo material para irnos a una eternidad. Para los que hemos creído en Cristo, como el Hijo de Dios, como el Salvador de nuestras vidas, como el que venció al pecado en nuestras vidas, el día que dejemos esta vida, sabemos que iremos a una vida eterna con Él. A otra vida eterna, no limitada con un inicio y fin como es esta. Mucha gente tiene miedo a la muerte, pero la muerte no es para tenerle miedo. La muerte solamente es un estado en la vida. Y mucha gente se pone muy ansiosa porque no quiere enfermarse, porque no quiere padecer sufrimiento, porque no quiere que las situaciones sean desfavorables. Pero eso es algo que no podemos controlar. Y como ya vimos, lo que no podemos controlar nos genera miedo y ansiedad, ¿no? Nos desesperamos, nos preocupamos, lloramos, nos desesperamos, creemos que ya no hay solución para nada, que todo se va a venir abajo, que este mundo es lo peor, que para qué estamos viviendo, que por qué Dios es tan malo que permite estas cosas. El Señor dice, en este mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo, dice Cristo. Entonces, toda esa ansiedad que nosotros podemos cargar por las situaciones que vivimos, lo único que la palabra del Señor nos dice es, mire el verso 7, échenlas, déjenlas. Tengo acá un color. Miren, ¿qué significa echar vuestra ansiedad? Imagínense que este lápiz es mi ansiedad, son mis miedos, son mis temores. Dice, echarlas sobre Él. Esta es la mano de Dios, y ustedes que se aferran a su ansiedad, a su miedo, no, todo esto está terrible, no quiero morir, Señor, qué terrible todo este miedo y esta ansiedad, lo único que tienes que hacer es echarlas en la mano del Señor, y te quedas libre de todo ese miedo y ansiedad. Y cuando el Señor recibe tu miedo y ansiedad, Él toma el control. Ya no tú no vas a poder controlar esto. No vas a poder controlar nada de lo que pase en este mundo, ni lo que pase por tu mente. El Señor sí. Pero cuando tú le cedes tus miedos y tus temores al Señor, el Señor lo toma en control y tú te quedas libre de eso. ¿Por qué? Porque dice, Él tiene cuidado de vosotros. Ese es tu desafío ahora. Esa es la invitación del día de hoy. Que tú cedas, dejes, eches tu ansiedad en las manos del Señor y vivas una vida en paz. En el verso 8 habla de que dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar.
Es algo que no muchas veces se habla porque de repente suena medio místico. Pero es que hay una persona real en esta vida, un espíritu real que es el espíritu de Satanás, el diablo. Y dice, él anda como león rugiente. ¿Cómo es un león rugiente? Imagínate en este momento, si has ido al Parque de las Leyendas, si has visto algún documental del África salvaje, un león rugiente. Asemejan a Satanás, a este león rugiente que anda alrededor buscando su presa, buscando a quien devorar. Así está Satanás en este mundo, buscando devorarnos, ¿no? Y la palabra de Dios dice en el verso 8, sed sobrios y velad. La palabra velad significa estén despiertos. Es decir, el Señor nos dice, nos invita a estar despiertos espiritualmente. Es tener los ojos espirituales abiertos. ¿Cómo puedes tener tú los ojos espirituales abiertos y no cerrados, o estar despierto y no dormido espiritualmente? Pues precisamente a través de la palabra de Dios. Cuando tú buscas a Dios a través de su palabra, el Señor te mantiene despierto. Y tú puedes entender de que el enemigo está buscando devorarte, pero tú a través de la palabra del Señor puedes estar tranquilo, puedes estar sobrio, porque su palabra te inspira esa paz que solamente puedes recibirla de Dios. Y cuando tú conoces más a Dios, tú puedes conocer que la mano a la que le vas a depositar tus miedos no es una mano que va a hacer esto, que te va a devolver tus miedos. Es una mano que se va a quedar con ellos y te va a traer paz. La única forma en la que tú deposites tu confianza y por ende tus miedos a la mano de Dios es cuando tú conozcas de que realmente Dios tiene planes de bien para ti y no de mal. Y la única forma de que conozcas más de Dios es a través de su palabra. No hay otra forma. Si tú te pones a pensar, si a ti te gusta un chico o una chica, ¿cómo puedes hacer para conocer más a ese chico o esa chica? Mirando su foto, probablemente puedas enamorarte más o gustarte más. Pero la única forma en la que puedas conocer más a un chico y una chica que te gusta es hablando con él, interactuando, conociendo qué piensa, qué dice, qué no dice, cómo habla, ¿no? Lo mismo pasa con Dios. La única forma en la que tú conozcas más a Dios y te enamores más de Dios y confíes más en Dios es conociendo a Dios. Y la única forma en la que conozcas más a Dios es a través de su palabra. No hay otra forma en la cual conozcas tú a Dios si no es a través de su palabra. Porque si conoces a Dios a través de lo que tus papás te dicen, está bien, pero probablemente termines experimentando la fe de tus papás. Tienes que experimentar tu propia fe. Si vives en un hogar cristiano, tienes que experimentar tu propia fe. Tú solo tienes que buscar a ese Dios y desarrollar tu propia vida espiritual en él, tu propia comunión. No vivas la comunión de tus padres. Vive tu propia comunión con el Señor. Y vamos terminando. El último versículo dice en Filipenses 4, 6, 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y mira lo que dice acá, esta promesa, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nos estábamos hablando de las batallas de la mente, ¿no? Las batallas que se libran aquí, que el Señor nos dice, no, que todo está mal, perdón, el enemigo nos dice, todo está mal, vamos a morir, todo está terrible, no puedo salir de mi casa, estoy harto, estoy cansado, estoy desesperado. Todas esas batallas que vienen a nuestra mente, que se libran en nuestra mente, mira lo que dice en el verso 7 al final, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Volvamos a leer todos estos dos versículos. Por nada estén afanosos, por nada estén ansiosos, por nada estén preocupados, sino que sean conocidas vuestras peticiones, tus miedos, tus angustias, tus anhelos, todo eso, que sean conocidas
delante de Dios, preséntaselas a Dios, dáselas a Dios, échalas en las manos de Dios con oración y ruego. La única forma en la que tú puedes depositar y echar tus miedos y tus angustias y tus necesidades y tus anhelos, todo al Señor, es a través de la oración y del ruego. Con acción de gracias, agradeciéndole a Dios. Verso 7. Y la paz de Dios es una consecuencia. Ese y la paz significa como consecuencia el resultado de que tus peticiones estén presentadas delante de Dios y no estés afanoso. El resultado de eso es, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Cristo Jesús viene a tomar el control de tus pensamientos. Toma el control de tus pensamientos y te libra de los malos pensamientos que te generan angustia, miedo, preocupación. Y cuando Cristo toma el control de tus pensamientos y te guarda de eso, produce la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no hay entendimiento humano que pueda entender qué es la paz de Dios. Solamente puedes experimentar la paz de Dios, que es tan grande que a pesar de que estás viviendo una batalla campal en tu propia casa, la paz de Dios está dentro de ti. No la puedes explicar, solo la puedes recibir, la puedes disfrutar. Pero como es tan grande y tan difícil de explicarla, la palabra de Dios dice que sobrepasa el entendimiento. Va más allá de nuestro entendimiento la paz de Dios. Y es precisamente cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nos relacionamos con Dios, cuando conocemos más de Dios, creemos más en Él, confiamos en Él, nos enamoramos de Dios, depositamos nuestros miedos en sus manos, a través de la oración, la paz de Dios viene a nosotros. El Señor Jesús protege nuestros pensamientos y su paz nos genera gozo. Y así se puede vivir una vida sin angustias, a través de la paz que el Señor nos puede dar. Entonces, muchachos, esto es una decisión. El Señor me permite la gran bendición de poderte presentar la palabra, su palabra. Pero la decisión está ya de tu lado. Tú puedes decidir, bueno, ok, esto es algo más de la Biblia, bacán, chévere, ya entendí. Lo otro que puedes decidir es, yo entiendo lo que la palabra de Dios dice. Creo lo que dice la palabra de Dios y la aplico en mi vida. La sumo a mis pensamientos, la sumo a mis convicciones. Porque quiero que el Señor sea la fortaleza de mi vida. Y sea una roca estable, fuerte, firme. Y que no me haga dudar, sino que me haga estar seguro. Ese es el mensaje del día de hoy, muchachos. Los animo a que busquen del Señor, a que busquen consejo en sus mentores, escriban un chat, no tengan miedo. Nadie los va a juzgar. Y que el Señor pueda proveer paz en sus vidas y en sus familias.